Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar nuevamente de lo que es el coach. La semana pasada hablamos también del coach, que era el coach transformacional, pero en esta ocasión tenemos a David Sierra y él nos va a hablar acerca de liderando con coaching. ¿Cómo estás, David? Hola. Hola, Coral, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Muy bien. días. Muchas gracias. Bien, a ver, entonces, ¿cómo es esto de, como para retomar el tema de lo que es el coach? ¿Cómo serían las diferencias, no? La vez pasada hablamos mucho como de lo terapéutico, pero si tú nos puedes decir más como, por ejemplo, en consultoría o si asesoría o cuáles son esas diferencias, ¿no? Sí, claro que sí, Coral. Mira, el coaching últimamente ha estado sonando mucho, así se ha vuelto muy popular. Es una palabra que nos gusta usar a la mayoría de las personas cuando nos queremos referir a dar consejos, a dar asesorías, consultorías. Sin embargo, coaching no es eso, ¿no? Coaching no tiene que ver con dar consejos, no tiene que ver con terapia, no tiene que ver con consultoría ni mentoría. El coaching es un proceso en el que el coach, que es la persona con las habilidades, la competencia de coaching, va a acompañar a una persona que llamamos coachee dentro de un proceso en el que esa persona se va a ir dando cuenta de cosas que antes no veía. Entonces nosotros estudiamos un método donde a través del cual esa persona, al darse cuenta de algo, empieza a ver una transformación, hay un aprendizaje en ese intervalo. Uh-huh. Y en todo caso, si la persona, por ejemplo, es resistente a hacer esas transformaciones, esos cambios, ¿cuál sería como este papel que tendría que llevar? Sí, mira, cuando hay resistencia, para empezar todos tenemos resistencia a los cambios. Estamos normalmente en una zona de confort y el coach lo que hace es desafiar, ¿no? Desafía el status quo, desafía tu zona de confort y entonces te lleva a un estado de reflexión donde la persona tiene que dejar de contarse lo que normalmente se cuenta para permanecer en esa zona de autocomplacencia, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías decirnos un ejemplo? Por ejemplo, una persona que puede estar en zona de autocomplacencia es alguna persona que haya vivido alguna experiencia, digamos, entre comillas, difícil y que la esté manteniendo en una zona de confort que le esté impidiendo seguir su vida. Entonces esta persona puede empezar a justificarse, decir es que como yo viví esto en mi familia porque mis papás me trataron mal, porque yo fui la oveja negra de la familia, por lo mismo, pues yo no soy exitoso, yo no puedo hacer más de lo que ya estoy destinado a hacer. Digamos que esta persona se empieza a poner etiquetas, pero eso lo hace sentir cómodo, ¿no? Está dentro de una comodidad incómoda. Entonces, a eso me refiero con la autocomplacencia, decir, bueno, estoy bien. Es un tanto como los víctimas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Me convierto en víctima y también me justifico del por qué, donde estoy bien, ¿no? Uh-huh. Que puede ser cómodo, pero puede ser también esta resistencia que mencionabas, de querer salir de esa zona, de querer ver algo que quizá te da miedo ver, porque te va a hacer moverte. ¿Sabes qué palabra se me vino a la mente? Así que en lugar de pensar en psicoterapia, una sangolotiza, ¿no? Sí, es que justo eso es lo que hace el coach, o sea, uh-huh. Te sangolotea, te sacude. Un coach tiene que desafiar uh-huh. a la persona, pero de una forma amorosa. Nosotros respetamos y trabajamos con la persona como es, legítima con su historia, con sus creencias, y lo único que nosotros hacemos es estar al servicio de la persona. Que, ¿no? Se atreva, ¿no? Que se atreva, que se atreva. Entonces, para atreverse también tiene que haber mucha confianza, mucha conexión con el coach y el coachee, uh-huh. que esa es una de las partes que nosotros trabajamos mucho.
Sí, no, ibas a decir. Sí, entonces, regresando un poquito al tema de lo que es coaching, o sea, coaching es, en pocas palabras, es una conversación que trasciende. Sí, es algo que nosotros llevamos a cabo con la persona, ayudando a que se dé cuenta y se haga cargo. Esa es nuestra premisa, que él se dé cuenta por sí mismo de algo que en su vida le ha estado estorbando, bloqueando, y que entonces actúe en consecuencia. Fíjate qué tema tan importante por los jóvenes, ¿no? Muchos de los chicos que estudian acá en la universidad que no se atreven todavía, que no saben bien qué rumbo van a tomar, por ejemplo, ¿no? Sí, importantísimo. Sobre todo porque también está el tema de los juicios. Nosotros, dentro de las creencias, pues hay muchos juicios, ¿no? Todos tenemos juicios y somos parte de esa historia de juicios y creencias que nos seguimos contando. Entonces, cuando alguien que está por entrar a la universidad o que está por entrar a una maestría, si dentro de su pensamiento o creencia está el que tengo que estudiar X carrera porque me va a dejar más dinero, porque me va a dar más seguridad, porque creo que es la carrera del futuro, probablemente hay un coach que pueda acompañarlo y ver algo que no está viendo y que lo haga descubrir un talento, un potencial que esa persona tiene, pues puede ser un cambio muy importante en su vida, ¿no? Muy importante. O sea que los maestros tendríamos que prepararnos más en ese sentido. Claro. Para identificar, ¿no? Claro, o sea, los maestros, así como los coaches, somos guías, ¿no? Una guía, pero no le vamos a decir a la persona qué hacer, es más bien ayudar a que ellos mismos se den cuenta de sus talentos, ¿no? De su talento, que esos miedos, esa resistencia, esos prejuicios, lo hagan a un lado y entonces se atrevan a ver qué oportunidades pueden haber desde su talento, desde su autenticidad, ¿no? En algún momento comentábamos fuera del micrófono que entonces serían los diferentes tipos de formas de coachar, por ejemplo, ¿no? Pero decías que son herramientas. Sí, es muy común ver ahora en redes o en algunas otras publicaciones donde hay personas que hacen coaching de diferentes temas, ¿no? Coaching puede ser en salud, coaching esto, aquello, pero finalmente el coaching tiene que ver con herramientas. El coaching primero es una competencia, sin embargo habemos coaches que tenemos también otras herramientas que nos ayudan a ser más efectivos. Hay colegas que tienen estudios en terapia Gestalt, que tienen esta otra parte de pensamiento sistémico, de coaching ontológico, de PNL, programación PNL. Todo esto son herramientas que suman a una sesión, a una intervención. Sin embargo, todo va alineado, tiene que ir alineado a no decirle al otro qué hacer. Entonces, ¿cómo identificar muy fácilmente qué es coaching y qué no es coaching? O alguien que se dice ser coach y que no lo es. Cuando esa persona le diga a la otra qué hacer, le dé consejos. Es una forma muy fácil de identificarlo. Bueno, entonces queda claro. Para poder entrar en este asunto del coach, no es el resolver la situación al otro, ¿no? Sino hacerlo pensar. Exactamente. Encontrar soluciones. Exactamente, porque además nosotros como personas no nos gusta a veces que nos digan las cosas. La mayoría. Entonces, lo que andamos buscando frecuentemente es confirmar a través de los otros lo que ya creemos. Entonces, cuando preguntamos, cuando pedimos a alguien su opinión, es porque quiero escuchar lo que yo creo y opino. Y entonces eso no me cambia de lugar, me deja exactamente en la misma posición donde ya estaba. Entonces, por eso de ahí que es importante que la misma persona se dé cuenta. Y nosotros a través del método ayudamos a que eso suceda. ¿Y tú dónde realizaste tus estudios en esta área? Sí, yo estudié en la Academia Interamericana de Coaching. Es una academia que está fundada en la Ciudad de México hace 20 años. Tiene sedes en 7 países. El fundador es una persona que fue pionera en México del coaching, el presidente de la ICF, que es una de las
instituciones más reconocidas que maneja y conserva los estándares a nivel mundial. Entonces de ahí estudié, tuve que ir a la Ciudad de México a prepararme. No es una preparación de fin de semana también, eso es algo claro. No es tampoco de 6 meses, o sea, es una preparación de años. Entonces también es una forma de poder identificar a alguien. Continua, ¿no? Sí, exactamente, no es que digas ya terminé 3 años, 2 años y ya estoy listo, no. O sea, es un proceso infinito porque la mente también es infinita. De hecho, yo creo que eso sería muy interesante que nos lo metieran mucho más en la cuestión universitaria, ¿no? Académica, como la lectura, el estudio va a tener que ser de por vida, no crees que terminas la carrera y se acabó, ¿no? Así es, reflexionar, ¿sí? Que haya un momento en que hagamos un alto y reflexionemos hacia dónde vamos. Y si queremos hacer una proyección de hacia dónde vamos, pues podemos empezar preguntándonos qué estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, lo que estés haciendo, proyéctalo y te va a llevar a lo que seguramente en unos años vas a estar, ¿no? Vas a gozar de ello. Haciendo. Ajá. Bueno, vamos a ir a corte y regresamos. Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Bueno, estamos aquí nuevamente en nuestro programa Reflexiones, estamos al aire con David Sierra y el tema es liderando con coaching. Hablando acerca de la postura, actitud o lo que tendría que estar haciendo el coach, sería como esta parte importante de provocar la reflexión, ¿no? ¿Sí? Y entonces el tema incertidumbre, ¿cómo se maneja? Mira, actualmente vivimos con mucha incertidumbre en el mundo y hay un término que se llama VUCA, por sus siglas en inglés, que quieren decir volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar este mundo VUCA, porque llegó para quedarse. Y a ver, otra vez, VUCA sería. Es VUCA, es por sus siglas, la B chica, que tiene que decir volatilidad, la U en inglés es uncertainty, que es incertidumbre, la C de complejidad y la A de ambigüedad. Que entonces dices, bueno, es mucho de lo que estamos viviendo actualmente. Así es. Sí, y el hecho de trabajar ya en este momento de reflexión con el coaching, ¿así? Coaching. Ajá. Sería, no digo con quien lo está recibiendo. Coaching. Sí. Bueno, entonces sería manejar estos 4 puntos. Todas las personas están enfrentando ahorita eso. Entonces, sí, normalmente en una sesión con el coachee, él posiblemente esté dentro de uno de esos 4 rubros o dentro de los 4, no necesariamente. Y sí, ahí lo que nosotros ayudamos es a que la persona primero se dé cuenta que está en este trance, en esta transición donde puede llegar a tomar decisiones apresuradas, impulsivas, sin reflexión, desde la emoción. Y entonces es cuando debemos de hacer un alto, ¿no? Y empezar a reflexionar. A ver, vamos a primero dejar que pase estas nubes, ¿no? De que me traen la incertidumbre, que no me dejan ver más allá, explorando, indagando, reconociendo las emociones, porque cuando nosotros tomamos las decisiones desde una emocionalidad, sin haberlo pasado por una reflexión, una conciencia, pues seguramente la decisión nos va a llevar a un rumbo que no deseábamos. Entonces tiene que ver con conciencia. O sea, cuando nosotros desarrollamos esta competencia de coaching o ayudamos a una persona a que enfrente esta transición, va a ser más efectivo, va a ser más sano, ¿no? Y son decisiones que a veces necesitamos tomar. ¿Por qué? Porque tenemos la volatilidad, ¿no? Queremos que va a subir más el tipo de cambio, entonces hay que comprar dólares o vender los que teníamos. Y la incertidumbre de qué va a pasar en México con estos cambios tan importantes que estamos teniendo, ¿no? La complejidad, bueno, no es fácil ver si está bien o no lo del aeropuerto, por ejemplo, ¿no? La ambigüedad con la que se manejan el presidente, los políticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante todo eso? Y mucho es, ¿qué depende de mí ante eso? ¿Qué sí puedo hacer yo? ¿Qué no estoy viendo?
de este mundo VUCA que me pueda ayudar a enfrentarlo de una forma más preparada, más consciente. Pensaba la importancia que tiene que, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en esa incertidumbre, es solamente lamentarse, digamos, ¿no? O tomar las referencias de lo que le están diciendo sin indagar, sin buscar esta forma de sustento, ¿no? Sí. Sí, y entonces, ¿cómo te puede incrementar el hecho de que no tengas el sustento, o bueno, lo que se diría como el marco teórico, Ajá. y entonces lo que estás diciendo no tiene validez, Uh-huh. ¿no? En lugar de irte por este lado, como dices, de reflexión, ¿no? De pensamiento. Sí. Y nosotros decimos que hay que darle, un colega de Mérida, Víctor Zorrilla, dice, hay que darle doble clic al encabezado. Es decir, si nosotros vemos algo en noticias o algún juicio, alguna afirmación, hay que indagar. No hay que quedarnos con lo que dice el encabezado. Uh-huh. Hay que ir más allá. Entonces, eso nos va a dar claridad ante esta ambigüedad que a veces se maneja, ¿no? En los medios. Entonces, es muy importante. Y que en todo caso se requiere también una actitud más positiva, ¿no? Más optimista del asunto, porque en muchas ocasiones nos dedicamos a una reflexión negativa, destructiva, que en lugar de aportar, pues terminas enojado, ¿no? Sí, y hay que ver desde dónde viene también. Uh-huh. Hace rato mencionabas del marco teórico. Todos tenemos unas creencias que es de acuerdo a lo que hemos vivido, a lo que hemos escuchado, y entonces estas experiencias pasadas nos hacen reaccionar ante algo que parece ser o es muy similar a lo que ya viví, pero no necesariamente. Uh-huh. Entonces es darte cuenta de que, a ver, ya pasó antes, es exactamente igual, uh-huh. Se mira igual, tiene la misma forma, tiene el mismo efecto, el mismo impacto. Entonces detenerse a cuestionar nuestras creencias y entonces decir, ok, pues sí, a lo mejor lo estoy viendo de forma negativa o lo estoy viendo como algo que puede repercutir grandemente en mis decisiones, pero no es para tanto. Uh-huh. ¿No? Bueno, yo te encuentro a ti como una persona muy positiva, pero me gustaría saber cómo en ti, cómo se fue dando ese proceso, ¿no? Como mayor entendimiento para llegar a este tipo de conclusiones. Tiene que ver mucho con el buscar, el ser curioso. Todo, a mí la parte de desarrollo humano siempre me ha gustado mucho. Uh-huh. Y lo encontré en el coaching, a pesar de que lo había buscado y lo he buscado en otros medios, surge de ahí, de esa necesidad de... ¿Cuál es tu profesión? Yo soy contador público. Fíjate. Muy diferente. Sí. El concepto que se tiene, ¿no? Sí, y es que los coaches tienen un background o una preparación diversa. Uh-huh. Hay sociólogos, psicólogos, doctores, administradores, y todo ese bagaje que tenemos también suma al momento de intervenir en algún grupo, en algún individuo, ¿no? Uh-huh. Y entonces de ahí viene, contestando a tu pregunta, el de siempre estar curioso de ¿y qué sigue? ¿Y qué hay más allá? El conocernos a nosotros mismos, ¿no? Esta frase de conócete a ti mismo y conocerás al universo, la escuchamos, ¿no? La escuchamos frecuentemente, sin embargo no le damos la importancia y el tiempo que se merece, y el coaching es eso, es conócete a ti mismo, ¿no? Oye, estás rompiendo paradigmas, ¿eh? Pensando en la carrera. Bueno, a ver, entonces, cuando tú tienes que entrar y hacer tu trabajo, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo haces de referencia? ¿Con quién vas? ¿O tú lo promueves? ¿O cómo te localizan? Como para poder saber en dónde vas a hacer este trabajo de coach. Mira, normalmente es a través de recomendaciones. Les puedo dar mi teléfono para que me puedan contactar con mucho gusto. Normalmente se acercan a mí cuando están atravesando este mundo VUCA, cuando la energía a lo mejor no está en su mejor momento, está baja, quieren entender, tienen esa disposición y ese interés por decir, quiero comprender qué está pasando, porque estoy cayendo en el mismo hoyo, ya estoy cansado de seguir en lo mismo. Uh-huh. Entonces sí es mucha la actitud del coachee de querer abrirse. Entonces es cuando se acercan a mí. Hay quien se acerca por curiosidad,
pero ya de antemano ya está con la mente indispuesta, pensando en, a ver, yo ya sé y nadie me va a enseñar nada, ¿no? Y eso no funciona. Entonces tiene que ver mucho con la humildad también. Y la apertura. Así es. Bueno, vamos a corte. Regresamos. Okay. Escuchas Reflexiones. Continuamos. Bueno, estamos nuevamente al aire. Recuerden que estamos aquí con David Sierra y el tema liderando con coaching. Y bueno, ahora que nos hablaste de esto de la incertidumbre y de lo que es el mundo VUCA, que será bueno repetir, ¿no? De que tiene que ver con la volatilidad, la incertidumbre, con la complejidad y la ambigüedad. Así es. Entonces, quiere decir que cuando tienes todo este manejo, te lleva luego a una competencia. Sí. Ahora puedes ser competente para reaccionar y tomar decisiones. Exactamente. El coaching decimos que es una competencia de vida porque es una herramienta que tú puedes ocupar en todos tus roles, en los diferentes ámbitos donde tú te desenvuelves. Desde la pareja, desde los hijos, los papás, los hermanos, la escuela, el trabajo, hasta desde el punto de vista espiritual. Entonces por eso es que no decimos que es una competencia específica para algún tema, sino es algo que te va a ayudar para poder comprender y actuar mejor en cada uno de estos roles. Por eso es que decimos que es una competencia de vida. Y es que imagínate, así como platicamos hace un rato de la importancia de los alumnos, de ver hacia dónde van, de entender hacia dónde van. Como papás, también nos interesa que nuestros hijos vayan desarrollando esta conciencia, que se den cuenta de sus emociones, que las reconozcan y entonces que las usen a su favor. Fíjate que ahorita que dices esto, me tocó en algún momento ver a una escuela que tenía un modelo en donde le llamaban como una especie de inducción así como al aprendizaje. Pero resulta que sí había un gran problema, porque por ejemplo, ellos podían hacer una buena labor con los alumnos para provocarles esta reflexión y este autoanálisis y todo esto. Pero a la hora que se les pedía a los papás que colaboraran y hicieran algo, se llamaba ¿qué? Autoinstrucción directa, así se llamaba. Y entonces a la hora que el papá decía, bueno, a ver, tienes que ir a un museo, ¿no? Entonces si tienes que ir a este museo, se trata de que veas, bueno, ¿y qué te dice esa obra, no? O sea, realmente como de qué manera pudo haber vivido la persona como para haber plasmado esa obra y como que te deja, qué te dice, qué mensaje, guau, ¿no? Así. Entonces de repente el papá, no, yo no tengo tiempo de andarlo llevando al museo, ¿no? O a X lugares como para que tenga este espacio de hablar o de pues convivir y mucho de fomentar pues este diálogo, ¿no? Sí. Entonces era un lío porque tú puedes querer trabajar con los chavos, pero para eso van a la escuela, para que ahí los preparen y les hagan cosas, pero no los papás en ese aspecto paralelo de lo que implica la educación, ¿no? Exactamente. Sí, todo empieza desde casa, el poder trabajar con nuestros hijos para ayudarlos, acompañarlos. El trabajo de la escuela es muy importante, pero es un conjunto, es un trabajo en equipo. Y entonces, justo esto que dices, ¿no? Es que a mí no me toca, le toca a la escuela. Esa no es mi función. Y entonces aquí mucho es dejo de emitir juicios hacia los otros, hacia la escuela, hacia los maestros, hacia el país, hacia el presidente, y entonces yo me hago cargo de lo que me corresponde. Entonces también eso lo genera el coaching. El decir, bueno, ¿de qué me sirve quejarme? ¿Qué voy a hacer con el enojo que me causa que hayan cancelado el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Entonces, es tomar responsabilidad por uno mismo, y con los papás sería eso. Ok, la escuela le toca desarrollar un papel, una función. A mí como papá, ¿qué me correspondería? Que tienes un paquetote ahí, ¿no? Los valores, ¿no? Hablando de la competencia de coaching, pues ayuda mucho a
a desarrollar la conciencia de los niños y al mismo tiempo desarrollarla en uno mismo como papá. Ahora que comentas de que es que no tengo tiempo para ir a la escuela y al museo y eso, tiene que ver con este mundo VUCA también, que es muy, muy volátil. Estamos viviendo muy, muy aprisa. Y entonces el hacer un alto para reconocer y contemplar al otro, a la naturaleza, a nuestros hijos, es algo que ya no hacemos, ya perdimos, ¿no? De hecho, fíjate el gran problema que tenemos ahora con el problema de la intolerancia, ¿no? A la frustración, por ejemplo. Como, por ejemplo, si antes tenías que agarrar un teléfono y este teléfono que no era un celular, ¿no? Y que tenías que esperarte a que te contestaran y guagua, pero no a resolver hasta que llegabas a ese teléfono o casi de la caseta telefónica para poder ver qué te respondían o ver si te aceptaban o no. O sea, tiempo de espera. Pero ahora no, estás impaciente porque quieres que te contesten rápido, quieres una respuesta inmediata. Así como, bueno, hasta las comidas, ¿no? Pensando en el Olla Express, sí. Pensando en el microondas, pensando en todo va más rápido. Y eso cómo nos ha venido afectando como adultos también, ¿no? En la educación con los niños que ahora pretenden que todo sea rápido. Sí, exactamente. Entonces, nosotros dentro de las sesiones y talleres que impartimos, hacemos, cuando tenemos la oportunidad, prácticas de mindfulness, que es el estar aquí y ahora, el contemplar, el vivir la conciencia y conectarte con el otro, con la naturaleza, con todo, con lo que estás viendo, ¿no? Y observando. Entonces, sí, por eso es que es una competencia de vida, el coaching. Te ayuda a ser más consciente, a disfrutar lo que estás viviendo, a reconocer al otro como es. O sea, fíjate que a lo mejor valdría la pena como sí hacer esta diferencia, porque lo veo como modelo educativo que se trabaja con competencias a pensar en que la gente cree que estás compitiendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo poder hacer esta diferencia? Tú ahora que trabajas competencias, ¿sí? En lo personal, ¿cómo verías la competencia por tu propio desarrollo y crecimiento y no por competir contra el otro, ¿no? Claro, claro. Sí, exactamente. O sea, la competencia a la que yo me refiero es aquello que te va incluso a ayudar a poder colaborar con el otro de forma más efectiva, ¿no? Aquí no soy yo nada más, es como yo dentro del sistema o dentro de los sistemas a los que pertenezco puedo influir de manera positiva, de manera productiva hacia el propósito de la organización y cómo también yo ayudo a los otros a desarrollarse. Y entonces cuando ya nos vemos como independientes primero, después pasamos a esta conciencia colectiva, donde ya nos vemos de forma interdependiente. Y entonces cuando todos trabajamos con un propósito común y sabemos que ese propósito común organizacional va ligado a mi propósito individual, o sea, es súper valioso. Y es algo que las empresas, pocas empresas, hacen cuando contratan a sus colaboradores. O los mismos colaboradores cuando van a solicitar trabajo, no saben cómo esa empresa, cómo ese trabajo los va a ayudar a cumplir su propósito individual. Me quedé pensando en la palabra la intención también, ¿no? O sea, la importancia que tiene como este trabajo de cuál es tu intención, qué tan claro la tienes esa intención para poder realizar este trabajo, ¿no? Sí, es la intención y cuál es tu visión también. Siempre cuando hay alguien que quiere unirse a una organización, hay que preguntarles, ¿cómo te ves? Primero, ¿cuál es tu propósito? Y si no lo tienes muy claro, bueno, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te gustaría verte en 5 años? Y entonces, si esa visión te genera emoción, pues seguramente vas a caminar hacia allá, ¿no? O sea, decimos que el cuerpo sigue la mirada, pero para que eso suceda tiene que haber emoción, porque eso es lo que nos va a dar la gasolina para movernos hacia allá. Hay una palabra muy interesante en inglés que se llama emotion. Es I, nosotros la separamos y decimos I, que es la letra E, y motion, que significa movimiento. Entonces, energía en movimiento. Entonces, esa energía te va a dar para poderte mover hacia donde tú quieres. Entonces, es muy importante tener primero la visión bien definida, a detalle,
para que eso te emocione y te muevas hacia allá. Bien. David, nos queda un tema pendiente que tú has comentado que se llama inteligencia conversacional. Entonces, bueno, nos quedamos pendiente para entrar con el tema, pero voy pensando en tu reflexión, ¿ok? Ok, muy bien. Muy bien, Gracias. Regresamos. Bien, a ver, estamos aquí con David Sierra y entonces entramos en la reflexión del coaching. Pero primero nos vas a hablar de la inteligencia conversacional, ¿no? Sí, exactamente, Coral. Bueno, hemos escuchado de la inteligencia emocional ya por varios años y cómo es importante de forma individual, organizacional, el manejar las emociones. Dicen que las emociones o esta inteligencia conversacional tiene más peso que la inteligencia, digamos, aunque suena el coeficiente intelectual. Eso te hace, el tener una inteligencia emocional mayor, te hace todavía más efectivo que aquel que tiene el coeficiente más alto, pero que tiene una inteligencia emocional muy baja. Pero ahora ya estamos hablando de la inteligencia conversacional. Y la inteligencia conversacional, pues hace que pasen las cosas, que sucedan las cosas. Y a través del coaching, pues las organizaciones pueden incrementar esta inteligencia conversacional y en forma personal también. Por dar un marco con algo que se puedan quedar ustedes muy claro, yo siempre platico de las 5 Cs de las conversaciones. Entonces, la primera es la claridad. Dentro de tus conversaciones tiene que haber claridad sobre lo que tú quieres, hacia dónde te ves, qué es lo que espera el otro, qué es lo que espero yo, todo lo que tiene que ver con claridad. Y en una conversación, previo a la claridad, a los objetivos, también tiene que haber un contexto, ¿no? Pero dejémoslo dentro de la claridad. O sea, hay que poner un contexto, a ver dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Tiene que estar muy claro. Ya que tienes una claridad, tiene que haber también curiosidad. Curiosidad, y dentro de la curiosidad, cuando nosotros estamos escuchando dentro de una conversación, estamos siendo amorosos. La escucha tiene que ver también con el amor hacia la otra persona. Entonces tenemos que estar presentes y tenemos que escuchar el 90% y hablar el 10%. Entonces, cuando tú desarrollas esta habilidad, pues tu coeficiente de inteligencia conversacional va a subir. Después tenemos la confirmación. Tenemos que validar siempre que nosotros escuchemos o digamos algo al otro, confirmar que la otra persona tuvo el mismo entendimiento. Como retroalimentación. Ajá, tener una retroalimentación donde eso nos evite ir a un rumbo equivocado, a un rumbo que no teníamos previsto porque asumí que el otro entendió o yo pensé que había entendido lo que el otro me quiso decir. Entonces siempre es importante el confirmar lo que el otro nos quiso decir. Y falta uno. Y la otra y la última tiene que ver con el compromiso. Al final de la conversación necesitamos quedarnos con objetivos, con acciones, compromisos muy claros, el decir cuándo es que voy a ejecutar todo esto que acabamos de platicar. O sea, fecha y si quieres hasta ahora, ¿no? Entonces es un compromiso y tiene que ser específico, ¿no? Cuando terminamos una conversación y dices, ay, sí, lo voy a hacer. Ya, ahora sí ya lo voy a hacer. No, dime, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas para hacerlo? Entonces tiene que haber un compromiso y nosotros dentro de esta conversación tenemos que decir qué necesita el otro, ¿no? ¿Cómo te puedo apoyar? No ayudar, ¿no? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Y por qué hago ¿por qué digo no ayudar? Porque cuando nosotros ayudamos a una persona, si no nos lo está pidiendo, le cortamos las alas.
Le cortamos... Dependiente. Le cortamos toda la posibilidad de que él descubra lo que puede hacer, de su potencial. Entonces, por eso sí podemos asistir, sí podemos apoyar, más no ayudar. Entonces, eso lo podemos tener presente dentro de esta conversación. O sea que influye, determina mucho tener iniciativa y tener creatividad, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que... Bien, y entonces tu reflexión. Mi reflexión sería, ¿qué historia queremos contarnos de ahora en adelante? ¿Por qué? Porque según la historia que queramos contarnos de ahora en adelante va a determinar hacia dónde nosotros queremos o vamos a dirigirnos. Tenemos ya una historia, toda una vivencia, experiencia, hasta ahorita muchas de ellas no dependieron de nosotros, pero lo que sí depende es lo que suceda de aquí en adelante. Entonces, ¿quieres conservar esa historia que ya de la que tú eres parte, esa historia que tú eres? ¿Te sirve esa historia? Entonces, si no te sirve, okay, ¿qué historia te quieres contar de lo que pasaste? ¿Y qué historia quieres construir de ahora en adelante? Ya, de acuerdo a esto que estás diciendo, ¿cómo crees que está pasando ahora, por ejemplo, en esta forma, digamos, con el desarrollo de los jóvenes, con sus nuevas formas y sistemas que traen? ¿Qué te parece? ¿Qué cambios has visto? ¿Qué tanto tú consideras que está faltando qué cosas, no? Ah, qué bueno que lo preguntas, porque en las empresas escuchamos mucho los millennials y nos preocupamos mucho por los millennials y queremos poder atender ese mercado, etcétera. Sin embargo, lo estamos viendo de forma muy superficial y creo que ahora más que nunca necesitamos desarrollar esta competencia de coaching para poder conectar con esos jóvenes, para poder entender, entrar en su mundo y entonces honrarlos como son. O sea, vienen muy inteligentes, muy preparados y entonces nosotros no podemos quedarnos atrás. O sea, necesitamos seguir creciendo, seguir preparándonos para poder conectar con ellos y entonces sacar provecho en el buen sentido de eso que ellos traen, ¿no? Que es esta disrupción, todo esto que es la tecnología. Aquellos que no están muy familiarizados con la tecnología, bueno, sacar ese talento, explotar ese talento en el buen sentido de los jóvenes. Los jóvenes quieren crear impacto, quieren dejar huella y ahorita permanecen poco en organizaciones que no los ayudan a cumplir su propósito. Por eso es que necesitamos tener estas conversaciones inteligentes, necesitamos reconocer este mundo VUCA y empezar por nosotros mismos. Entonces, ¿qué sugieres pensando en porque bueno, yo ahora sí que te puedo decir que como psicóloga, como terapeuta, me encuentro con grandes problemas en la familia donde hay una desesperación, ¿no? De los adultos hacia los chicos, que se la pasan con el celular de una manera viciosa. Sí, pero que no hay una respuesta realmente, ¿no? Sí están muy, muy metidazos, pero no tienen hasta aquí, ¿no? Sí, pues el mejor legado que les pueden, bueno, no el mejor, pero un regalo que sí les pueden dejar a sus hijos es el desarrollo, su propio desarrollo personal. O sea, si yo quiero dejarle algo a mis hijos, además de la educación, valores, etcétera, también tiene que ver con mi crecimiento, porque en la medida en la que yo como padre me desarrolle personalmente, va a impactar indudablemente la vida y el destino de nuestros hijos. Y entonces, si vemos a nuestros hijos en el celular y todo, bueno, ¿cómo podemos sacarlos de ahí y entonces conectar con ellos? A todos los niños les gusta jugar, ¿no? A los jóvenes a lo mejor les gusta viajar. Entonces, buscar formas en las que podamos crear espacios para convivir y conectar con nuestros hijos y sacarlos de esta parte que no es sana, ¿no? Ajá. Conectar con ellos y conectar desde el amor. Si nos acercamos a ellos desde los juicios de que este flojo, que siempre se la pasa en la computadora, en el celular y todo, ya empezamos mal porque ellos lo perciben. Entonces tenemos que dirigirnos a ellos desde el amor, desde decir, reconozco lo que estás viviendo, no te juzgo, más bien te amo y convivo contigo en el espacio que nos permita la vida, ¿no? Y nos permitamos.
Pues bueno, entraremos en esa sugerencia, pero sí, porque sí hay como un gran problema, ¿no? De resistencia, de como comenzamos el programa también, esta palabra resistencia, que a fin de cuentas es como estoy tan metido, tan absorto en esto que no me doy cuenta de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Sí, exactamente. Y pues bueno, ahorita también la intención de los talleres aquí en Vallarta, tal fue el valor que yo encontré en el coaching, que no me lo quise guardar para mí. O sea, traje estos talleres a través de mis colegas y entonces estamos haciendo estos talleres de forma bimestral, trimestral. Entonces, para que estén pendientes ahora para el próximo. Menciónanos como cuáles. Mira, el próximo va a ser a finales de enero y vamos a hablar sobre la claridad sistémica. El pasado sábado tuvimos el de Liderando con Coaching y entonces tiene que ver con la del desarrollo de conciencia y de todo lo que hemos platicado. Y son talleres vivenciales, no son cursos, no son cosas teóricas, lo vemos muy poco, pero todo lo que nosotros vivimos y aprendemos hay que pasarlos por el cuerpo, hay que sentirlo para que podamos nosotros de inmediato hacernos cargo de aquello que nos dimos cuenta. ¿Y van dirigidos a? Van dirigidos a líderes principalmente, y todos somos líderes, papás, maestros, estudiantes, todos somos líderes de nuestra vida y tenemos influencia dentro de un sistema familiar, empresarial, y entonces si queremos ser más efectivos y desarrollar esta conciencia, pues pueden asistir a este taller. ¿Hay algún taller que esté dirigido más también a jóvenes, por ejemplo? Podemos jóvenes, diseñarlo. Por decir, universitarios o prepa, no sé. Sí, podemos, especialmente así como que lo tengamos diseñado para estudiantes, aún no. Sin embargo, se puede diseñar para que vaya dirigido a este mercado y atienda las necesidades, preocupaciones o que va muy de la mano. O sea, va a ser lo mismo, desarrollo de conciencia, pero podemos quizá hacerlo todavía más específico. Claro que sí. Bueno, pues David, nos falta tu teléfono. Sí, claro, mi teléfono es 322-158-6985. 85, ok. Entonces 322-158-6985. Muy bien. Pues David, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Cora. Acá con nosotros. Y bueno, ya nos estarás pasando luego datos, ¿no?, de esos talleres que vengan adelante. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, muy bien, pues entonces Coe Hernández, muchas gracias, que le tenemos por acá en redes, y Enrique, bueno, tenemos a Enrique Bonilla que anduvo también por allí, y Aldair Rubio, ¿sí? Ahora sí, último programa, eso ya había hecho la semana pasada, pero parece que ahora sí. Gracias, hasta el próximo jueves, bye. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.